Listo. Bueno, vamos a continuar, estudiantes. Bienvenidos con los contenidos deseables que nos faltaba ya. A ver, ya. Comprensión y análisis crítico del militarismo y los intereses imperiales. Vuelvo a repetir, por favor. Comprensión y análisis crítico del militarismo y los intereses imperiales. Ya, eso nos faltaba. Listo. Ahora, ¿cuál es la primera temática que vamos a tratar? ¿Me ayudan? Usted ya tiene y justamente está con el material a la mano. ¿Cuál es la primera, por favor? Los hidrocarburos y los conflictos bélicos. Señores, los hidrocarburos y los conflictos bélicos. Bueno, usted ya tiene la facilidad de ingresar al internet con las preguntas que yo le voy a hacer, o si tiene conocimiento, me puede ayudar con las respuestas, ¿sí? O ya conversamos un poco de esto. ¿Aún no hemos conversado nada de esta temática? Los hidrocarburos y conflictos bélicos, listo. La primera pregunta que yo le realizo. Mire, estoy anotándoles la participación de todos ustedes por la situación de la computadora. Tengo impresas las listas, estoy anotando. La participación, cada participación de ustedes tiene un puntaje que luego al final del parcial pueden llegar a 9, a 7, a 8 puntos. Y eso ya le puede ayudar en algún insumo en plataforma, ¿sí? De repente alguna asignatura o alguna tarea que no está bien, le puede ayudar. Quiero que voluntaria, pero son las personas que participan voluntarios, pero las personas que yo nombro ya no se gana esa puntuación. Entonces, vamos, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan importante es el petróleo para nuestro país? Ecuador, exclusivamente. ¿Quién responde? ¿Qué tan importante es el Muchísimo, ya petróleo? dicen que este es nuestro primer, es lo primero en lo primero que importamos, como también es el plátano. Si dejamos de importar esas dos cosas, nuestro país comenzaría a caer en economía, ya que estos son los dos que nos mantienen arriba. Ya, dice que somos los exportadores de petróleo y de plátano. Ya esto es la barrera sólida, le entiendo lo que quiere decir Washington para la economía. Es el producto de exportación que ya, muy bien, gracias a la aportación de Melanie también. Ya, es el producto de exportación de nuestro país para ayudarnos en la economía. Muy bien. ¿Quién más? Yo lo hice 11. Yo lo hice. Ya, a ver, primero Cecilia, parece que activó. No, no se preocupen, Cecilia, luego Alison, no, tranquilos, todos van a participar. A ver, Cecilia, le escucho. El petróleo es lo que mantiene estable la economía del Ecuador y es como un sustento para toda la economía. Ya, Alison, Equilibra la balanza comercial y contribuye al financiamiento del presupuesto del Estado. ya, mire, equilibra la balanza comercial y ayuda para los presupuestos del Estado. No se olvide que nosotros tenemos una deuda. ¿Con quién? A ver, ¿con quién nosotros tenemos una deuda? En China. Con Al China. Banco Internacional de... Con el FMI, ¿qué significa FMI? Fondo Monetario Internacional. Mire, nosotros tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Entonces, bueno, yo no le voy a decir todavía nada. ¿Quién más quiere participar? El petróleo sería una de las principales fuentes de divisas aquí en el Ecuador. Claro, eso es lo que nos mantiene en nuestra economía. ¿Sí? En nuestra economía. ¿Qué pasó en la pandemia con el petróleo de Ecuador? Hubo un momento que pasó una situación un poquito complicada, hubo un declive en la economía por el petróleo en Ecuador, en la pandemia, cuando casi
Estábamos en plena pandemia de contagios y todo. ¿Qué pasó ahí con el petróleo? ¿Se acuerda una noticia ahí? Querían quitar los subsidios de la gasolina. Ya, pero el petróleo bajó de precio, ¿recuerda? ¿Recuerda cuánto bajó el barril? $8. ¿Perdón? $8 Menos, o si es que no $3. mal recuerdo yo, que nosotros ya nos vimos afectados, ¿no? Preocupados. Ese es nuestro principal producto para tener una economía, bueno, digámosle sólida, estable, ¿sí? Pero el bajar el petróleo en la pandemia que estábamos en el proceso de contagio, o sea, estábamos en el desarrollo de esta pandemia, bajó y eso preocupó mucho. Y con el confinamiento que estábamos, imagínense cómo nos afectaba la economía. Nos afectó, tomando en cuenta que somos un país periférico, señores, subdesarrollado de América Latina. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, dicen que, y es real, que en nuestro país, Ecuador, el producto que nos mantiene en una economía muy firme, muy, bueno, sólida, es el petróleo y el banano, como lo dice Washington, pero más es el petróleo, ¿sí? El petróleo está relacionado con lo que es hidrocarburos, pero también tomando esta temática del petróleo se da en los conflictos bélicos, porque hay otros países también que lo exportan. Existen un resguardo de las rutas del petróleo. Hay 4 rutas en las cuales se exportan el petróleo. Otros países también del centro, países periféricos, ¿sí? Entonces, estas rutas siempre deben estar resguardadas para que puedan transportar los barriles de petróleo. Imagínense que algún país pierda su exportación, estamos hablando de una pérdida increíble, mucho más si es un país subdesarrollado. Si es un país del centro, tiene otras exportaciones, su economía es más sólida, representa decaída, un déficit, pero ellos tienen su economía más estable que los países periféricos, ¿sí? Entonces, tomará nota, señores, porque verá, yo voy a proyectar unos organizadores, pero muy concretos, muy concretos. Necesito que vaya tomando notas de lo que me escucha, de pronto las palabras claves para que usted pueda redactar, ¿sí? Por favor, vamos a ver cómo nos va con este proceso, con esta nueva estrategia. Usted también lo que aportan sus compañeros es muy importante para que usted arme su información, ¿sí? Dentro de los hidrocarburos y los conflictos bélicos vamos a hablar de una introducción al respecto muy corta, muy precisa. Vamos a hablar de lo que es el petrodólar, y vamos a hablar de las rutas de petróleo. Hay 4 rutas en las cuales algunos países es el medio para exportar el petróleo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los hidrocarburos y los conflictos bélicos. Déjenme ver un momentito, por favor. Vamos a continuar. Lo que es los hidrocarburos y los conflictos bélicos, aquí es muy importante
conversar sobre estos dos términos, ¿sí? Porque está relacionado con la economía global de los países del centro, los periféricos, ¿sí? También aquí se enfoca la distribución geográfica al momento de exportar por las rutas determinadas el petróleo, ¿ya? Desde hace varias décadas los hidrocarburos, o sea, el petróleo y el gas, han ocupado un lugar muy importante dentro de las estrategias nacionales económicas, ¿sí? De algunos países. Esto le ha permitido el control y producción y venta de estos hidrocarburos, ¿ya? A nivel internacional. Pero también se ha desarrollado conflictos bélicos con otros países que en cierto modo se puede mirar como una competencia, ¿ya? Estas situaciones de los hidrocarburos y los conflictos bélicos también están relacionados y argumentan a lo que es el petrodólar y a lo que es el resguardo de las rutas de petróleo. Ahora, ¿qué será el petrodólar? ¿Quién me dice qué es el petrodólar, en qué país se originó y en qué año? Estudiantes, ¿qué significa petrodólar o qué información tiene al respecto? ¿En qué país se origina, qué es y en qué año? Se origina en Estados Unidos en el año 1973. El petrodólar es un término que ellos usan ya para vender petróleo. Petrodólar. La siguiente pregunta que yo le hago a usted es la siguiente. Atentos. ¿Qué sucedería en el mundo? Bueno, en Ecuador pongamos. ¿Qué sucedería en Ecuador, en nuestro país, si desapareciera el dólar? Y volvemos a la moneda nacional. ¿Qué consecuencias? Inestabilidad económica. Perdón, Inestabilidad económica. inestabilidad económica. ¿Quién más? Creo que desaparecerían todos los ahorros que han tenido las personas. Dice que van a desaparecer los ahorros. ¿Se acuerda cuando nosotros manejábamos nuestra moneda nacional? No sé si recuerden ustedes, cuando nosotros manejábamos el sucre, los 5, no eran centavos, sí, 5 centavos, el billete día 10, día 5, día 50, día 20. Qué pena, no nos estamos olvidando, la verdad. Pero cuando de pronto se dolarizó, lo que dice Melanie, hubo una decaída, un déficit en nuestra moneda nacional y lo que nosotros teníamos ahorrado, que era una cantidad considerable, al dolarizarse, quedó en nada. O sea, nuestros ahorros prácticamente ya no tenían valor, ¿sí? Entonces, mire, dice Melanie que cuando sí, en alguna situación tendría que desaparecer el dólar, afectaría a los ahorros que están en los bancos. ¿Ya? Carla, Yo creo que comenzaría una inflación provocando que las personas ya no puedan pagar por los alimentos como en Venezuela. exactamente. ¿Qué es inflación, Carla? Cuando los productos comienzan a alzar el precio. ¿Ya? De pronto nos ponemos como el país de Venezuela o peor. ¿Qué tendremos que hacer en esa situación? No hay plazas de trabajo, estamos en una situación económica muy difícil. ¿Qué solución usted encuentra a esto? Migrar a otro país y buscar una nueva forma de trabajo. Es lo que nos tocaría, ¿no? Migrar a otro país. Pero tampoco es que es tan fácil. Por ejemplo, uno busca un país del centro, Estados Unidos. Bueno, España también está afectada en economía por tanta migración también, ¿sí? Pero no, tampoco es fácil irnos a otro país, ¿sí?
también representa estabilidad emocional, la verdad, porque te vas a enfrentar a otras costumbres, otras situaciones. Uno dice rápido, no, me quiero ir a Nueva York, me quiero ir a Estados Unidos, porque solo se le enfoca lo económico, lo emocional. Vas a llegar, en algunos países hay discriminación. No son blanquitos, no son medios alajitos. Imagínate, en España se vio mucha la discriminación, les maltrataban a los latinos. Entonces, o sea, hay muchas consecuencias al respecto, pero también hay que buscar la economía. Otro confinamiento, otro encierro por esta pandemia, nos vamos a la quiebra, especialmente en nuestro país, porque no estamos produciendo. El confinamiento que tuvimos al principio afectó y se visualizó las consecuencias. Personas sin trabajo, cerraron empresas, no generaban una utilidad para la familia. Hubo una desesperación para completar la situación, se contagiaron. Era gasto, doctor, medicinas, o sea, fue duro, durísimo, durísimo la situación. Y bueno, y seguimos ahora, bueno, ya están abriendo sus negocios con el aforo, dicen, con el aforo, ¿no? Del 50, pero la verdad y ahorita ya no hay aforo, 100%, todo, sí, 100%. Solamente uno cuando sube a un autobús, a un ecovía, a un trole, ¿dónde está el aforo? A mí me sorprendía la situación en las fiestas de Quito. Les comento. Eh, Suspenden las clases, pero se desatan en las fiestas de Quito. ¿Dónde estaba el aforo? O sea, fue terrible. Qué, qué irónico, ¿no? Yo no estoy en contra de que les protejan a ustedes, pero imagínense en el periodo de las fiestas de Quito. La gente se desató en las noticias, como se mira en los medios de comunicación, las agresiones sin mascarilla, el aforo. Además, yo para mí era el 1000%, que se subían a esas chivas. O sea, no lo sé. Qué irónico. Y ahora están presentando contagios, aún están con la segunda dosis, porque ya está pasado, como por ejemplo conmigo, la efectividad ya me ha pasado, porque ya estoy en 6 meses y es hora de que me ponga la tercera. Me podré contagiar, Dios no quiera, pero suave, leve, no lo sé. Entonces, pero mira la situación. Y bueno, y las personas, los negociantes, los empresarios necesitan producir, pero a consecuencia de volvernos a contagiar. ¿Qué significa eso? Gastos en familia. Ahorita dicen que ya están otra vez queriendo colapsar los hospitales. Hasta el 14 de este mes hay que esperar para ver también. Y ahora ya viene Navidad. ¿Se imaginan? Y dicen que en febrero posiblemente vuelvan. O sea, eso si no se escucha en los medios o en las redes sociales que nos está acompañando otra vez, ¿no? O sea, yo no sé si algún día terminará esto, pero bueno, mientras tanto tenemos que seguir adelante con nuestras actividades cotidianas, el país produciendo por la economía. Listo. Vamos a ver. Les voy a compartir algo así rápido, rápido, rápido de lo que es el petrodólar. Por ejemplo, esto ya es un organizador. El petrodólar es un patrón monetario. Bueno, aquí yo le puse lo más básico, ¿no? El petrodólar es un patrón monetario, es el nacimiento del petrodólar. Tuvo lugar en el año de 1973, y está bien, en Estados Unidos, cuando llegan a un acuerdo con Arabia Saudí para negociar cada barril de petróleo en dólares, ¿ya? De la Reserva Federal, a cambio de armas americanas. Arabia Saudí negocia por armas americanas porque en ese tiempo estaban en conflictos bélicos, señores, y la protección militar de los campos petrolíferos sauditas. Este es el negocio que hace con Estados Unidos, el contrato, el acuerdo con Arabia Saudí, ¿sí? Entonces nace el petrodólar en el año 1973, ¿ya?
Este sistema, ¿de dónde viene y cómo funciona el petrodólar? El petrodólar, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un sistema internacional mediante los dólares, que se convierte en una moneda de reserva para el mundo, ¿no? Se llega a un acuerdo que cada dólar debe ser respaldado, como si fuera una barra de oro, a cuidarlo, ¿sí? Entonces, la idea era crear una confianza, una estabilidad con el comercio internacional, ¿ya? Para que dure siquiera unos 20 años este acuerdo con Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos tiene una posición muy ventajosa, la verdad, ¿ya? En lo que es la reserva fraccionaria del petrodólar, ¿sí? Bueno, eso en sí de lo que es el petrodólar, ¿ya? Estados Unidos se convierte en el artífice exclusivo de este nuevo modelo monetario y le permite ejercer su gran dominio sobre esta economía global. Llega hasta los 6.5 billones de dólares. ¿Sí? Esto en cuanto al petrodólar. Ahora, en estos últimos años, varios países manifiestan o tienen la intención de utilizar sus propias monedas en el negocio del petróleo. Estos países son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿ya? Consecuentemente, a medida que estas y otras naciones buscan alejarse de este sistema petrodólar, el dólar iniciará su lento declive, ¿sí? Tendrá una caída. Por esta razón, analistas económicos estudian el caso, las presiones inflacionarias en el petróleo y las tensiones que tienen los países petroleros con Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos es un país del centro, es un país con una economía estable, una tecnología avanzada, una calidad de vida 100% positiva, también tiene tensiones por el mismo hecho de que tiene que mantenerse entre los países del centro, ¿sí? Entonces es una tensión. Y aún así, sí emigran ecuatorianos para ese país, ¿sí? Pero es muy duro, ¿no? Es muy difícil. Obviamente que el pago es 4 o 5 veces mejor que aquí. En diario, ¿no? En día, en meses, ganan más dinero, pero asimismo la situación allá cuesta dinero, su economía, sus gastos, su vivienda, su ropa, su alimentación, ¿ya? Pero le alcanza, ¿no? Es diferente. Yo a veces digo, quisiera irme a Estados Unidos, pero bueno, es que no me arriesgo. Es que a veces es un poco el miedo, ¿no? El no soltarse, la verdad. Existe 4 puntos claves por los que viajan, por lo que el petróleo realiza su viaje. Aquí estamos con el estrecho de Hormuz y los países que pasan por este estrecho, por esta ruta. El estrecho de Malaca, el canal de Suez y el oleoducto Sumer, y el estrecho de Mandeb. ¿Sí? Estos son las 4 rutas por las cuales transportan petróleo determinados países. ¿Sí? Los 4 puntos claves. ¿Ya? Los 4 puntos claves por los que viajan el petróleo. El estrecho de Hormuz es el arma de Irán, señores. ¿Sí? En este punto se mueve alrededor de 19 millones de barriles por día. ¿Se da cuenta?
19 millones de barriles por día por el estrecho de Hormuz. ¿Ya? Estos datos nos proporcionan una información llamada la información energética. A través de este estrecho pasan las exportaciones de petróleo de los siguientes países: de Irán, de Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Estos países pasan por estas rutas, por este estrecho de Hormuz. El presidente de Irán dio a entender que si su país no exporta petróleo por el Golfo Pérsico, otros países de Oriente Medio tampoco podrán hacerlo. Eso manifestó a principios del mes de julio, ¿sí? Y que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz y cortar el transporte de petróleo. Mira, este estrecho lo maneja Irán, por eso es la arma de Irán, por donde les permite que pasen aquellos países ya nombrados con la exportación de su petróleo por el estrecho de Hormuz. Pero si no permite que el petróleo exporte por el Golfo Pérsico y los países del Medio Oriente, entonces no va a permitirles que continúe esta exportación y va a cerrar este estrecho. Imagínense que no exporte estos países, Irán, Kuwait, Qatar, Emiratos, Estados Unidos, Arabia Saudí. Es una pérdida, 19 millones de barriles por día. Estamos hablando de una economía que puede perder sus ingresos. El estrecho de Malaca, en cambio, esta es la clave para China. Aquí maneja el país de China, el estrecho de Malaca. Está ubicado entre Indonesia y Malasia. Aquí pasan 16 millones de barriles por día. ¿Sí? Está vinculado al Océano Índico-Pacífico, que es la ruta principal del Medio Oriente, y para poder llegar el petróleo a los mercados asiáticos. Este estrecho tiene 2.5 kilómetros de ancho, ¿ya? Por donde pasa el petróleo. Tiene una forma como el cuello de una botella natural, dice, con el potencial de colisiones puestas a tierra. Y posiblemente esto provoca un derrame de petróleo. ¿Ya? China es el principal exportador de petróleo del mundo, tiene un interés estratégico que para el tráfico por este estrecho no se interrumpa, pero se riega porque hay una parte alta, al tamaño de un pico de botella. Y al momento de llegar por ese lugar y pasar los barriles de petróleo, existe un derrame de petróleo. Obviamente que ahí está provocando una pérdida. ¿Sí? El estrecho de Malaca, que es la clave de China. El canal de Suez y el oleoducto Sumer. Ellos tienen este oleoducto que está entre Irán e Israel. Está ubicado en Egipto, el canal de Suez. Este es un punto clave con el oleoducto Sumer, que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo y representa aproximadamente el 9% del petróleo diario del mundo. Es decir, 5.5 millones de barriles diarios, bueno, exportan menos. La mayor parte va desde el Oriente Medio a Europa. El oleoducto Sumer es la única ruta que tienen, la única alternativa para poder transportar el petróleo desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo. Si los barcos no pueden navegar a través del canal de Suez por su tamaño. A veces los barcos no pueden ir por este canal de Suez, no es que sea tan extenso. A veces no pueden navegar por el tamaño. ¿Sí? El estrecho de Mandeb. Estados Unidos deja abierta la vía marítima para llevar petróleo por el estrecho de Hormuz. En este estrecho pasan los países de África y Medio Oriente, que está conectado igual al Mar Rojo y al Golfo de Edén. Aquí la exportación es de 5 millones de barriles diarios. La importancia radica en un punto en el que tiene que pasar todo el petróleo.
luego de haber atravesado el canal de Suez y el oleoducto Sumer. ¿Ya? Estos 4 puntos representan las zonas más importantes para la exportación del petróleo, que le ayuda en la economía de cada país, para el comercio también, ¿sí? Esta exportación de este crudo es muy importante y no debe de tener ninguna interrupción porque significaría pérdidas económicas dentro de aquellos países ya nombrados que utilizan las rutas como resguardo para exportar sus barriles de petróleo diarios, señores, o sea, todos los días. Por eso Estados Unidos y los países del centro generan una economía. 19 millones de barriles diarios, todos los días. La economía de Estados Unidos, de Emiratos Árabes, países del centro. Imagínense la economía que ellos tienen. Nosotros no exportamos diario todo este tiempo, 19 millones, 16 millones. ¿Sí? En cambio yo sí, por eso es que su economía, aparte de los otros productos que pueden exportar. ¿Ya? Entonces, estudiantes, esto es lo más importante que podemos hablar de los hidrocarburos y los conflictos bélicos. Aquí lo importante es una introducción a lo que es hidrocarburos, lo que es petrodólar, en qué país se originó, en qué año, cuál es la importancia y las rutas del resguardo. Hablar un poco de cada una, que están con los países que pasan por aquellas rutas, cuántos barriles exportan diariamente, ¿sí? Y quiénes están al mando de estas rutas, quiénes controlan estas rutas. Eso es todo, señores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. Ahí se termina esta temática. Es más, le estoy resumiendo más de lo que sabíamos conversar antes. Lo más importante, lo más esencial. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud?